Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogas en Colombia. Hoy vamos a hablar, como lo sugiere el título, de esa cifra astronómica y vamos a ver qué es más real de lo que muchos de ustedes siquiera se imaginan. Vamos a hablar de los subsidios a los combustibles, por qué eliminarlos y en qué consiste el PPEC. Resulta que en el mundo hay unos subsidios astronómicos. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el mundo gasta en promedio anualmente 423 mil millones de dólares. O sea, si estuviéramos en los Estados Unidos, hablaríamos de 423 billones de dólares solo en subsidios a los energéticos de altas, medias y bajas emisiones. Recordemos que un billón son 1.000 millones en los Estados Unidos, o sea, un 1 seguido de 9 ceros. Y en el resto del mundo, un billón es 1.000.000 de millones, o sea, un 1 seguido de 12 ceros. Podemos decir que el mundo subsidia la contaminación. Estos energéticos están representados principalmente en el carbón, el petróleo y sus refinados, como la gasolina y los fuel oils. Y según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, dice que es el equivalente a 4 veces más que la cantidad necesaria para ayudar a los países pobres a enfrentar el cambio climático, estimado en 100.000 millones de dólares anuales. Entonces dense cuenta cómo estamos gastando 4 veces más en subsidios. Pero ¿para qué el subsidio a los combustibles? Resulta que estos combustibles son subsidiados en el mundo principalmente para la producción de electricidad a precios cómodos para el aparato productivo, para la industria. También se utiliza para el transporte, para los hogares, para otros procesos en la industria que necesitan, por ejemplo, vapor. Se genera vapor a partir de esos combustibles. ¿Y qué con eso? Pues que con ello se garantiza la producción de materias primas y así se puede aumentar el PIB. Acuérdese que el PIB son los bienes y servicios que produce un país en un tiempo determinado. Normalmente es un año. De todas maneras, las naciones destinan un porcentaje de ese Producto Interno Bruto de cada país a esos subsidios energéticos. En otras ocasiones los subsidios son simplemente la consecuencia de disponer de grandes cantidades de recursos energéticos. Países muy ricos en recursos energéticos pues prácticamente dan grandes subsidios. Entonces es una práctica mundial. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Agencia Nacional de Energía, IEA, son los 51 países que representan el 83% del consumo energético del planeta, gastaron las siguientes cifras en subsidios a los combustibles. En el año 2020, 362.400 millones de dólares. En el año 2021, 697.200 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que casi se dobla esa cifra. Y en este 2022, muy seguramente podrá pasar del billón de dólares, o sea, millón de millones. Entonces, cuando hablamos de 10.000 billones de pesos, pues esta cifra no la podemos olvidar, aunque esta cifra ha generado burlas y críticas, pero es más real de lo que la gente se imagina. Y si bien esta cifra puede ser exagerada en Colombia y de ninguna manera refleja el déficit del FEPEC, sí puede ser una cifra real a nivel mundial en los últimos 5 años en cuanto a los subsidios a los combustibles. La ONU habla de 423.000 millones de dólares. Multipliquen eso por 5 años. Eso da una cifra de 2,12 billones de dólares. Y si nosotros hacemos el cambio de la TRM, que inclusive ha bajado el precio del dólar, estamos hablando de 4.365 pesos por cada dólar, esa según una tasa representativa del mercado de septiembre 12 de este año, estaríamos hablando de una cifra de 9.254 billones de pesos, muy cercana a esos 10.000 billones de pesos. Pero hagamos el mismo ejercicio matemático con las cifras promedios de la OCDE y de la IEA de los últimos 2 años, 2020 y 2021. Si hacemos ese cálculo matemático, 362.400 más 697.200 dividido entre 2, eso da un promedio de 529.800 millones de dólares.
Esos 529.800 millones de dólares, si hiciéramos una proyección de 5 años, sería 2,65 billones de dólares, que con esa misma TRM estaríamos hablando de 11.567 billones de pesos. O sea que los 10.000 por ahí pasaron, los 10.000 billones de pesos. Entonces, dése cuenta que esas cifras no son tan exageradas, y si bien no son realmente y únicamente la cifra que se maneja en Colombia, es la cifra que se maneja en el mundo. Y entonces nosotros como ciudadanos tenemos que reflexionar en esas cifras. Solo en esos 2 últimos años, 2020 y 2021, el mundo gastó más de $1 billón en subsidios a esos combustibles. O sea, estamos hablando que cada año se están gastando 4.300 billones de pesos el mundo en eso. Y en este año 2022, con esos precios súper altos del petróleo y de la electricidad a raíz del conflicto ruso-ucraniano, esos subsidios pueden ser el doble del acumulado en esos últimos 2 años. Entonces, por eso les digo que no olvidemos esa cifra de los 10.000 billones de pesos, porque eso es lo que se está gastando el mundo patrocinando la contaminación y el calentamiento global. Ese valor de los subsidios a esos combustibles en este diagrama que tenemos del año 2020 muestra los 25 principales países con más subsidios. Esas cifras están en billones de dólares en la parte de abajo. Aquí lo vemos más ampliado según datos de la World Energy Outlook del año 2020, donde la parte púrpura es el petróleo, la parte verde es la electricidad, los subsidios, la parte amarilla es el gas y la parte anaranjada es el carbón. Entonces vemos países como Irán, donde subsidian mucho, el que más subsidia en el mundo, teniendo mucho recurso energético. China, por ejemplo, que no tiene tanto recurso energético propio, sino importado, en el caso del petróleo, lo subsidia. Lo mismo la India, que esos serían los 3 principales. Vemos ya en el cuarto Arabia Saudita. Esos puntos azulitos es el total de subsidios como un porcentaje del Producto Interno Bruto, GDP en inglés, Gross Domestic Product. Entonces vemos en Latinoamérica, por ejemplo, países como Venezuela, donde el punto azul está por fuera de esos subsidios. Eso quiere decir que de su Producto Interno Bruto es mucho el dinero que utilizan para subsidiar. Lo mismo en el caso de Libia, está bien alejado. Ya otros países latinoamericanos como Argentina, como México, inclusive como el mismo caso de Ecuador abajo, vemos que de todas maneras, aunque sí tienen subsidios, ese total como producto de porcentaje del Producto Interno Bruto no es tan elevado en esos billones de dólares. Y al final vemos un caso muy particular, que es el caso de Qatar. Qatar, si ustedes saben, Qatar, y lo hemos dicho muchas veces, es prácticamente el mayor productor de gas natural del mundo. Entonces vemos que no tiene muchos subsidios. Pero Qatar lo compensa con otras cosas, porque Qatar es prácticamente el único país del mundo donde los impuestos no existen. Allá la gente no sabe qué es un impuesto, pero tampoco se puede decir que sea un subsidio. En Colombia tenemos el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, el famoso FEPEC, creado por la Ley 1151 del 2007 en el artículo 69. Se creó con la finalidad de que el valor fluctuante en los precios internacionales del petróleo no le fuera trasladado a los consumidores de sus productos refinados. ¿Cuáles productos refinados? Principalmente la gasolina y diésel. Ese fondo está adscrito y administrado por el Ministerio de Hacienda. Recordemos que Colombia exporta petróleo, pero importa gasolina y diésel debido a la gran demanda de los combustibles. Acuérdese que tenemos 17 millones de vehículos rodando que demandan gasolina y demandan diésel. Inicialmente el fondo se pensó para ahorrar en épocas en que el barril estuviera bajos precios. ¿Eso qué quiere decir? Bajos precios, pues que los refinados como la gasolina y el diésel los importaríamos también a precios bajos, porque esos refinados están indexados con el precio del barril de petróleo. Y entonces ahí estábamos prácticamente ahorrando, y ya cuando el precio del barril subiera, entonces ya aplicábamos el subsidio, cuando estuviera alto esos precios de esas gasolinas y diésel importados. Pero infortunadamente a los 2 años de creado el fondo, o sea en el 2009, ya el FEPEC comenzó a acumular deudas.
Y entonces ya empezó a ser financiado con recursos de la nación. Se comenzó a colocar en el presupuesto general de la nación en el Ministerio de Hacienda para suplir ese déficit, con los recursos que principalmente ingresaban por venta de petróleo al exterior, o sea, los recursos de Ecopetrol. Pero con el tiempo el FEPEC se volvió una bola de nieve, lo cual prácticamente lo está haciendo inviable. Por ejemplo, Ecopetrol en este primer semestre del 2022 hablaba de una utilidad neta de 17 billones de pesos. Con ese mismo dinero se financia el FEPEC, que en ese mismo semestre, más los datos que se tienen de julio y agosto, ya ronda los 16 billones de pesos. Algunos hablan de que aproximadamente son 10 billones por trimestre. Entonces las utilidades de Ecopetrol se están yendo a un barril sin fondo prácticamente y muy probablemente va a quedar faltando dinero. Entonces, ¿qué hacer? Pues sencillamente hay que hacer un cambio. Definitivamente hay que cambiar la matriz energética hacia otros tipos de combustibles. ¿En dónde? En esos sectores de la economía donde hay alta demanda de combustibles, gasolina y diésel, que es el sector transporte. Entonces ahí es donde entra el gas natural, ahí es donde entra el auto GLP, ahí es donde entra el Nauti GLP, que son opciones económicamente viables, aunque falta infraestructura de suministro. El hidrógeno hoy es costoso para el sector transporte. Puede que mañana no. Si ustedes recuerdan, y los invito a que miren en la última edición de la revista, en la revista del año de GLP Automotor, hay una parte donde hablamos de la escalera de Lieberich. Ahí se ve cómo, qué sectores son los que para el uso del hidrógeno son muy costosos y por lo tanto no son económicamente viables hoy en día. En un mañana podrán ser viables, pero hoy no, por lo costoso. Entonces también podemos tener el tema de los vehículos eléctricos e híbridos, que es otra opción que hay que contemplar, aunque hay que arreglar el tema de esas tarifas de la electricidad, para que no vaya a pasar, como en el caso de lo que está pasando en Europa hoy en día con esas altas tarifas de la electricidad, donde el mismo gobierno le está diciendo a los usuarios de vehículos eléctricos que por favor no los utilicen porque necesitan esa electricidad para otras cosas y no para la movilidad. Entonces hay que organizar ese tema. Pero también debe involucrar un plan de acción por parte del gobierno para sectores que son muy sensibles a los cambios de precios en los combustibles. ¿Cuáles? Por ejemplo, los taxis. ¿Cuáles otros? Las motocicletas. Recordemos que hay 10 millones de motocicletas que ruedan por Colombia, donde es de los sectores estratos 1, 2 y 3. Y también el parque diésel de vehículos de carga. Entonces, esos son cosas que tienen que estar muy focalizados y tenemos que darle soluciones en cuanto a un energético. Ya se está haciendo en el caso de los taxis con el auto GLP, caso del gas natural también, el parque diésel de carga también. Empresas como Vanti que acaban de anunciar unos programas especiales con 800 vehículos de carga y con un número importante de estaciones en ciertos corredores. Eso es algo importante que hay que aplaudir y hay que replicar en otras partes del país. ¿Y qué pasa con el señor que trae el mercado? De las centrales de abastos a las tiendas de barrio en todas las ciudades colombianas y el señor de los acarreos. Pues sencillamente la opción es el gas vehicular, es la opción más viable en estos momentos. Y entonces ahí es donde la gente tiene que meterse en ese tema de los combustibles alternativos. Y entonces debe haber un plan de incentivos. El gobierno debe tener ese programa de incentivos. No solo el gobierno, sino las distribuidoras de gas también. Y esas alternativas es si el vehículo no es apto. ¿Por qué puede un vehículo no ser apto para la conversión a gas? Por su estado mecánico o por su edad. Ya definitivamente es demasiado viejo y lo que va a acarrear son problemas si se convierte a gas. Entonces hay que tener una alternativa de reemplazo del vehículo por vehículos originales con tecnologías limpias para las clases menos favorecidas que viven de un vehículo a gasolina. El gas es una muy buena opción en este momento. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. Datos interesantes con Propanito. Evolución histórica del FEPEC. El valor proyectado a cierre de 2022 puede ser el doble de la cifra estimada de 19,6 billones de pesos. El déficit acumulado a final del año 2022 desde el año 2010 puede pasar de los 60 billones de pesos. Nótese el gran incremento en el año 2021.
También puedes tener el valor de los subsidios mundiales a los combustibles en los últimos 5 años, en valores históricos promedio del dólar, y no en el valor presente. Acá te dejamos los valores históricos promedio de la TRM. ¿Sabías que al escanear nuestro código QR puedes leer nuestra revista y seguirnos en todas nuestras redes sociales? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.